Buenas tardes, mi nombre es Jimena Roca, yo soy psicóloga y formo parte del equipo de búsquedas IT. Nosotros somos una consultora que nos dedicamos específicamente al reclutamiento y selección de perfiles de tecnología. En la presentación de hoy vamos a tratar el desarrollo del liderazgo en tiempos de crisis. Actualmente estamos viviendo momentos de muchos cambios, de incertidumbre y de quiebres en nuestra cotidianeidad. Esto ha dado lugar a la imposición de nuevas formas de relacionamiento y de vinculación con nuestro trabajo. Las organizaciones y las empresas debieron ajustarse también a ello y el trabajo remoto y la virtualidad se volvió fundamental para darle continuidad al desarrollo de los negocios y asegurar la productividad. La presentación de hoy tiene dos objetivos principales. En primer lugar, identificar los desafíos del liderazgo en la virtualidad y en segundo lugar, poder brindarles herramientas útiles a los líderes para poder continuar con su desarrollo laboral junto a sus equipos de trabajo de forma adecuada. Esta presentación se enmarca dentro del ciclo de conferencias de Quédate en casa con ingeniería de software. En este momento de incertidumbre y de cambios abruptos en nuestra cotidianidad, se nos imponen nuevas formas de relacionamiento interpersonal, de comunicación con nuestro entorno y de vinculación también con nuestro trabajo. La crisis ha generado cambios comportamentales y emocionales en cada uno de nosotros. El modo en cómo afrontamos estos cambios depende de los recursos personales que tenemos cada uno de nosotros y de la valoración que podamos hacer de la experiencia. Las empresas no son ajenos a ello y también han tenido que generar cambios y acciones rápidas para poder ajustarse a la nueva realidad. En este sentido, las empresas han tenido que tomar en lo inmediato acciones para poder responder. Debieron ajustar sus formas de trabajo, debieron implementar nuevas estrategias de comunicación con sus colaboradores, los líderes han tenido que cambiar sus formas de liderazgo, han tenido que establecer objetivos claros y precisos donde el equipo de trabajo pueda sentirse contenido y orientado. De alguna manera, estos cambios van a ser capitalizados en primer lugar por el líder, como referente de equipo y como figura principal dentro de la organización, que pueda de algún modo darle sentido y orientación en un momento y en un contexto de inestabilidad. En este sentido, el liderazgo se vuelve de alguna manera más espontáneo. El líder va generando cambios en la marcha, va corrigiendo sus acciones y evaluando las repercusiones que pueden tener. Si bien esto último podría considerarse como un aspecto positivo, no deja de ser una respuesta del líder a un contexto de coyuntura de crisis. Las crisis son un momento de cambio y de ruptura en nuestra cotidianeidad. Perdemos la linealidad y perdemos las certezas con las que contamos habitualmente. El cambio se vuelve la permanencia y esto genera cierto impacto en cada uno de nosotros. Al inicio puede generar cierto temor y cierta ansiedad, pero luego nos iremos acomodando a ello según las capacidades que tenemos y según el contexto en el cual nos desarrollamos y nos acompañamos con otros colaboradores. Lo crítico de la crisis es que nos obliga a mejorar nuestra capacidad de adaptación. También nos permite generar mayor introspección, nos permite conectar con cómo estamos sintiendo y cómo estamos actuando frente a un contexto que es dinámico, cambiante e incierto. La medida en que podemos conectar con eso, también podemos generar modificaciones en nuestras respuestas y en nuestras actuaciones a futuro. Toda crisis se desarrolla en 3 marcos temporales y en 3 tiempos distintos. En primer lugar, dentro de una organización, el primer tiempo es poder responder a la crisis, es poder accionar, ejecutar rápidamente y buscar la forma de adecuarse al momento y al contexto. El segundo momento de una crisis es la capacidad que tiene la organización de recuperarse. Es una etapa donde la organización se encuentra ya más consolidada, con las cosas un poco más claras y donde el rumbo ya está más enmarcado. La tercera etapa de la crisis es la de prosperar. La organización ya ha tomado un rumbo, los colaboradores ya se han adecuado a las nuevas formas de trabajo, se han establecido objetivos bien claros y precisos y la organización ya tiene una proyección hacia futuro mucho más clara. El liderazgo es el arte de influir sobre las personas para que trabajen con entusiasmo y comprometidas en el cumplimiento de objetivos comunes. Requiere de parte del líder consistencia entre el decir y el hacer. Requiere habilidades personales y conocimiento técnico. El conocimiento técnico se vuelve fundamental en el liderazgo, porque es lo que permite que los colaboradores puedan tener un vínculo con su líder que se genera de forma espontánea, naturalmente. Los colaboradores deben sentir que se nutren de su líder, que su cercanía y su proximidad les permite crecer y potenciar sus habilidades y competencias personales. Es un estilo de liderazgo que se genera de forma espontánea y natural.
Las habilidades personales están asociadas a tener una adecuada capacidad de escucha, tener una adecuada capacidad de empatía con nuestro equipo de trabajo, saber reconocer dentro de nuestro equipo de trabajo personas que pueden ser influyentes y poder delegar tareas. Esto nos permite de alguna manera también potenciar a otros, generar nuevas habilidades en nuestros colaboradores que quizás ni ellos mismos conocen. Otro aspecto importante es que el líder debe contar con cierto conocimiento de sí mismo. También debe saber dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Esto genera mayor introspección y un desarrollo de liderazgo más ajustado al contexto. Es el estilo de liderazgo que comúnmente conocemos como liderazgo legítimo, se da de forma natural, espontánea. Sigo al líder porque de él me nutro y aprendo. En contraposición a esto tenemos lo que es la autoridad forzada, el estilo de liderazgo de la vieja guardia, que de alguna manera genera la imposibilidad de cuestionamiento, de pensamiento crítico, se da de forma vertical, es forzada y no permite de alguna manera a sus colaboradores generar un compromiso y una implicancia en la tarea con mayor productividad y entusiasmo. ¿Cuáles son los desafíos del liderazgo en tiempos de crisis? El objetivo central del liderazgo en momentos críticos es poder mantenerse y sostenerse como referente para su equipo de trabajo, aún en un contexto que es muy cambiante e incierto. Para esto el líder requiere contar con agilidad en la toma de decisiones y capacidad adaptativa. ¿Y cómo puede potenciar el líder su capacidad adaptativa y su flexibilidad desarrollando un estilo de liderazgo más situacional? Es un estilo de liderazgo más adaptativo, donde de alguna manera el líder puede ajustarse a las variables que aparecen en el contexto y a las necesidades de su equipo de trabajo. El modo en cómo gestiona estos recursos dependerá su capacidad rápida de adaptación a la nueva situación. Hay varias acciones que el líder debe tomar para poder ajustar su liderazgo en la virtualidad. En primer lugar, es importante establecer una clara planificación de trabajo. En tiempos donde el ámbito familiar y el ámbito laboral se entremezclan, es necesario organizar los tiempos de trabajo. Por otro lado, también es importante que el líder pueda desarrollar una comunicación clara con su equipo de trabajo, estableciendo cuál es el canal primordial donde se van a desarrollar los lineamientos y donde van a estar las comunicaciones primordiales. También es importante que el líder pueda hablar de la situación actual, de cuál es la situación de la empresa, de cómo se vienen desarrollando, sin minimizar los riesgos, pero dándoles el lugar que tienen que tener. A su vez, el líder debe definir de alguna manera el camino, tiene que transmitir cierto respaldo a sus colaboradores, cierta tranquilidad de que se vienen desarrollando las cosas de alguna manera de forma correcta. Transmitir mensajes como venimos bien, no contamos con todas las certezas, pero venimos desarrollándonos de buena manera, genera alivio y tranquilidad al equipo de trabajo. También permite unificar y fortalecer el sentimiento de grupo, aspecto importante en un momento donde el trabajo se realiza de forma remota. Otro aspecto importante es que el líder pueda potenciar su capacidad de empatía. Esto es, su capacidad de poder estar más cerca de su equipo de trabajo, estar más atento a las preocupaciones y emociones que puedan surgir de sus colaboradores. Si vemos que uno de nuestros colaboradores baja su productividad, poder generar encuentros, poder estar más cercanos, conociendo cuál es la situación, si está bloqueado con algo del trabajo, si necesita ayuda. Es generar una comunicación más abierta y más fluida. El líder es una persona que requiere de cierto equilibrio emocional y conductual para poder desarrollar su liderazgo de buena manera. Dicho líder requiere de equilibrio emocional y conductual para desarrollar su liderazgo de forma adecuada. En contextos críticos, resulta clave que el líder pueda tener cierto autocuidado. En este sentido, es importante que pueda disponer de ciertas redes de sostén y espacios de intercambio con otras personas, donde también pueda volcar sus preocupaciones, sus miedos, sus ansiedades y poder intercambiar con otros. Estos pueden ser espacios con otros referentes técnicos, referentes culturales dentro de la organización, personas claves a lo largo de la trayectoria laboral, espacios de liderazgos colectivos, grupos de pares y el ámbito familiar y de amistades. A modo de cierre, voy a resumir algunas ideas claves que se expusieron en esta presentación. En primer lugar, enfatizar la idea de que el liderazgo situacional es la mejor forma de ejercer el liderazgo en momentos críticos y de cambio. Los momentos de crisis requieren por parte del líder ciertas acciones a tomar. En primer lugar, capacidad ágil de adaptación y de respuesta. Saber generar conocimientos nuevos y brindar calma y respaldo a sus colaboradores.
El líder genera cambios extrínsecos e intrínsecos que formarán parte del proceso de transformación y de nuestra experiencia personal y colectiva. El momento de crisis es la oportunidad que tiene el líder para evidenciar dentro de su equipo de trabajo que dispone de las aptitudes necesarias para ejercer su rol, fortaleciendo de alguna manera el desarrollo de su liderazgo legítimo. El líder requiere contar con conocimiento técnico y conocimiento de sí mismo para poder desarrollar su liderazgo de buena manera en tiempos de desafíos. Muchas gracias de parte del equipo de Búsquedas IT por permitirnos participar en esta presentación.